¿En dónde está el dinero de la corrupción? ¿Se puede medir el flujo ilícito de capital que circula en el país y que va hacia el extranjero? Hoy tenemos una conversación directa con el doctor Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de análisis macrofiscal del ICEFI. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el doctor Abelardo Medina Bermejo. Él es coordinador del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Para que ustedes se den una idea de la experiencia del doctor, él trabajó por más de 14 años en la Superintendencia de Administración Tributaria, ha realizado investigaciones a nivel local e internacional. Es catedrático de doctorados, maestrías y licenciaturas en diferentes universidades del país. Y bueno, recientemente el ICEFI presentó datos muy interesantes acerca de los flujos ilícitos de capital y la iniciativa BEPS. Y esto de alguna manera tiene que ver con esa pregunta que nos hacemos constantemente los guatemaltecos. ¿En dónde está el dinero de la corrupción? ¿En dónde está el dinero de los ilícitos? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué medidas se están tomando? Y por eso, entre otras cosas, lo hemos invitado a esta conversación. Doctor Medina Bermejo, bienvenido a este espacio. Bueno, es siempre un placer acompañarlos y a toda la audiencia, y aquí estamos para apoyar y para servir en lo que podamos. Doctor, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Se puede medir la ruta del dinero de la corrupción? En términos generales, la mayor parte de países hacen algunos experimentos para tratar de medir el camino, para seguir el camino del dinero. Incluso, si ustedes se recuerdan, en Estados Unidos una de las prácticas más comunes que se utilizan en las fiscalías es aquella expresión de sigan el camino del dinero, ¿verdad? Porque básicamente se logra identificar cuál es la trayectoria. Sin embargo, en la práctica actual, la mayor parte de las personas que están involucrados en ese tipo de movimientos poco apropiados, lo que hacen es crear amplios andamiajes de empresas que lo que hacen es hacer muy difícil el tracking del dinero. Por ejemplo, en el caso que recientemente estuvimos observando en Guatemala, el que la superintendencia dio a conocer como B410, el propósito fundamental de estos señores era no pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta que ellos habían obtenido por una venta, voy a decirlo de esa forma, por una venta de bienes o servicios que habían hecho al Estado. Pero para no pagar eso, lo que hicieron es crear una empresa. Luego, para que esta segunda empresa no pagara, crearon una tercera empresa. Y para que esta no pagara, crearon una más. Entonces, simplemente crean un conjunto de empresas, un amplio andamiaje para evitar que el seguimiento al dinero sea relativamente fácil. Y ustedes lo vieron en lo que presentó el superintendente, en donde 4, 5, 10 empresas eran las que habían vendido al Estado, pero resultaba que habían más de 400 y de esas 400 miles de empresas atrás para ocultar el patrón. Entonces, sí se puede seguir el patrón del dinero, pero entre más complejo es el esquema, se vuelve más difícil. Además, también debemos reconocer que en el caso particular de Guatemala hay una limitante muy severa, que es la falta de una legislación que permita la identificación del beneficiario final. Esto es particularmente importante porque en los países del mundo lo importante no es tanto cuál es el patrón que se sigue, sino identificar quién es el sujeto individual, la persona al que al final le llegó el dinero, que es consecuencia de estas transacciones. Pero en términos generales, en el mundo sí se hace. De hecho, recientemente una investigación que se hizo a nivel de Estados Unidos logró identificar cuál es el volumen
de transacciones ilícitas que se negociaron a través del sistema financiero internacional y especialmente de Estados Unidos. O sea, sí se puede, no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero de alguna manera es un trabajo que hay que realizar. Surgen varias preguntas a partir de esta explicación que usted está presentando, doctor Medina Bermejo. Y la primera es, habla de cifras que se han dado a conocer. En el caso de Guatemala, ¿se tiene una idea de cuánto dinero ilícito está circulando? Bueno, hay que ver dos diferentes situaciones. Es relativamente más fácil identificar el dinero ilícito relacionado con el esfuerzo específico de no pago de impuestos que con el dinero que deriva de ilícitos más comunes, por ejemplo, de la corrupción, que este es un tema muy importante, con el trasiego de drogas, con el trasiego de armas, con el tráfico de personas, etcétera. Esos delitos es más difícil hacerlo desde el propio país. Normalmente se requiere del traslado de información, de intercambio de información con países del resto del mundo. Aquí tenemos, aprovecho para decir que tenemos un problema porque Guatemala no forma parte de los países que ha cumplido con los estándares internacionales de transparencia del Foro Internacional. ¿Qué nos ha faltado, doctor? Primero, voluntad política, definitivamente. Pero también hay que reconocer que cuando yo acostumbro a dar clases, digo que uno de los principales problemas del país en materia tributaria y de transparencia es la constitución vigente. ¿Por qué? Porque los señores que hicieron la constitución esencialmente la dejaron blindada de tal manera que no se pudiera perseguir fácilmente a las personas que evadían impuestos o que trasegaban este tipo de situaciones. Por ejemplo, y ustedes lo han observado, que el superintendente cuando le preguntan, mire, ¿y qué empresa está vinculada con esa? Él les responde inmediatamente, porque en la ley lo dice, que no puede dar a conocer la información. Entonces sí tenemos un problema real interno que Guatemala se ha convertido, salvo Cuba, pero ni modo, Cuba es un caso especial, en los países que no cumplen con los estándares internacionales de transparencia y que de alguna forma podría ocasionar que en el futuro seamos señalados como un país no cooperante en materia de transparencia internacional. Regresando al punto, entonces, cuando nosotros hablamos de los flujos ilícitos de capital, sí se puede de alguna forma establecer, hay diferentes metodologías aprobadas a nivel internacional, cuántos son los flujos que se trasladan hacia el resto del mundo con el propósito de evitar el pago de impuestos. O sea, la parte comercial sí se puede. O sea, lo que es difícil es identificar el beneficiario, pero sí se puede. Y de alguna forma ese fue el estudio que presentó ICEFI recientemente, en donde básicamente hay cerca de 0.8% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de quetzales, que se trasiegan de una forma ilícita por medio de exportaciones que son subvaluadas. Esta es una práctica muy común que se utiliza en Guatemala y en los países subdesarrollados. Es que como la mayor parte de empresarios guatemaltecos están vinculados a multinacionales internacionales, el que interesa que tenga las ganancias es el empresario multinacional. Entonces lo que se hace es crear un esquema de tributación de tal manera que el empresario guatemalteco no tenga que pagar impuestos. Y aquí en Guatemala todos lo sabemos, prácticamente los exportadores no pagan impuestos porque tienen siempre pérdidas. ¿Y por qué tienen pérdidas? Porque aparenta que las exportaciones son más baratas, pero cuando ya llegan al destino final, se registran a un precio apropiado. Entonces, esa comparación dedicada de mucho esfuerzo permite identificar, por ejemplo, con qué países. En el caso guatemalteco, es muy claro que en las exportaciones de café que se hacen con Alemania, en las exportaciones de algunos productos como el banano hacia Estados Unidos, etcétera, hay una fuerte subfacturación de exportaciones, lo que hace que se traslade cierto capital hacia otras regiones. Pero también hay otro propósito que es la sobrefacturación de importaciones que se puede dar, pero en el caso particular de esto funciona más con Centroamérica, porque paradójicamente Guatemala termina siendo país centro a nivel centroamericano.
Entonces, obviamente, hay algunos importadores que se ven beneficiados por la transacción que se hace con Centroamérica. Entonces, si hay forma de conocerlo, en el caso de materia comercial, estamos hablando a nivel internacional de alrededor de unos 5.000 millones de quetzales anualmente, pero eso solo es internacionalmente, porque a nivel interno hay mucho manejo de facturación que permite que los grupos empresariales, no todos por supuesto, pero algunos grupos empresariales se vean beneficiados de estos mecanismos que permite la ley del impuesto sobre la renta y no paguen impuestos. Y también se puede calcular. El ICEFI en el año 2022 hizo un cálculo de cuánto dejan de pagar aproximadamente los grupos empresariales por el manejo de precios de transferencia internos que tienen mucho que ver con la creación de entidades o empresas fantasma que están alrededor de una empresa periférica. O sea, Esa sería la práctica más común. esa es la práctica más común. O sea, la práctica más común internamente es que hay una empresa centro, en el caso interno de Guatemala, y que de repente lo que hace es crear algunas empresas pequeñas periféricas para que éstas le facturen. Si se quiere hacer completamente ilegal, entonces se crea un emporio de empresas, muchas empresas alrededor de la pequeña, pero si no se quiere hacer tan ilegalmente, sino que solo se trata de estirar la ley, entonces simplemente se crean pequeñas empresas que aprovechan el diferencial que hay en el sistema del impuesto sobre la renta guatemalteco. Ese cálculo en el año 2022, que fue el cálculo último que hicimos, significaban alrededor de 21.000 millones de quetzales, alrededor de 2.9% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando nosotros vemos estos valores, pues entonces es fácil explicar por qué Guatemala es uno de los países del mundo que menos paga impuestos, que es uno de los países del mundo en donde los empresarios pagan menos impuestos, que es uno de los países del mundo en donde los empresarios pagan menos impuestos sobre la renta y otros colaterales. O sea, existen muchas formas que los empresarios pueden utilizar para no pagar impuestos, ¿verdad? Doctor, el concepto de los flujos ilícitos de capital parece extenso. Usted habla del tema de exportaciones, que es donde de alguna manera, según entiendo, se ha podido medir esa cantidad de millones que han circulado, pero ¿qué otras áreas comprende? Bueno, la primera versión de los flujos ilícitos de capital surgió ya hace muchos años y se hacía referencia básicamente al hecho de que las personas que estaban involucradas en situaciones irregulares, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupción, entonces hacían todo lo posible por trasladar ese dinero hacia el resto del mundo. Muchas de estas transacciones formaban parte de lo que en las cuentas nacionales del Banco de Guatemala se registraban como operaciones no controladas, como saldo no identificado, etcétera. Ese es el primer mecanismo que se identificó internacionalmente y es paradójicamente el más difícil de evaluar. El segundo mecanismo surgió precisamente con el advenimiento de la globalización y el aparecimiento de muchas multinacionales, que lo que se buscaba era de que como conjunto, como grupo empresarial, se redujera el pago de impuestos. Y entonces esos grupos empresariales lo que hacen es que manejan a discreción en qué país es donde se van a pagar los impuestos. Normalmente lo que termina sucediendo es que los países que menos pagan impuestos son aquellos países proveedores de ciertos productos, exportaciones, por ejemplo. Entonces, la figura a la que se le ha puesto más atención internacional en la actualidad, y que por eso hablábamos de la iniciativa BEPS, es a esa en donde los empresarios disfrazan algunas operaciones de transacciones internacionales, importaciones o exportaciones, manejando el precio a su antojo para trasladar las ganancias al país en donde ellos quieren que quede. Le voy a dar otro ejemplo que no quiere decir que pase aquí en Guatemala. Por ejemplo, si yo quiero trasladar un poco de valor hacia cierto país, yo puedo otorgar una franquicia a Guatemala y cobrarle a Guatemala un valor muy fuera de mercado.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente trasladamos parte del capital hacia el resto del mundo que no paga impuestos y automáticamente en el país no pagamos. Entonces, esos son los dos vectores más importantes, el del flujo ilícito de capitales hacia afuera. Pero como yo le decía, internamente hay otro tipo de experiencias como el manejo de precios de transferencia. Ahora, cuando se habla de empresarios, parece que se está generalizando. Sin embargo, entiendo que hay como diferentes figuras que son utilizadas según el delito que se comete o según la operación financiera que se realiza. Vamos, cuando hablamos de delitos como los que usted mencionó, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, en fin, ¿qué es lo que ustedes han anotado en eso? Bueno, obviamente, y aquí hay que dejarlo bien claro, yo, gracias a Dios, tengo mucha amistad con muchos empresarios guatemaltecos y de hecho trabajo con muchos de ellos. No son todos los empresarios los que caen en este tipo de prácticas, definitivamente, afortunadamente. Pero lamentablemente sí hay dos grupos. Primero, los empresarios que de alguna forma quieren pasar o estar al margen de cualquier control y que han sido evidenciados en algunas de estas filtraciones que han existido en el pasado, que algunos de nosotros recordamos, como los Panama Papers o los Paradise Papers, en donde se logró identificar que habían grupos de empresarios guatemaltecos que por estar vinculados a aspectos no regulares habían colocado su dinero internacionalmente. Ahora, el otro grupo al que nos hacíamos referencia, al grupo de trasiego comercial y el de evitar el pago de impuestos, normalmente es aquel que tiene una transacción muy fuerte con el resto del mundo y normalmente tiene una vinculación con una transnacional. O sea, forman parte de un vínculo. Ese grupo que forma parte de una transnacional es muy probable que tenga algún manejo de precios para tratar de reducir el pago de impuestos. Por supuesto, no todos. Reconocemos de que hay muchos empresarios guatemaltecos muy trabajadores que se desvelan todos los días para tratar de sacar adelante sus empresas. Pero Lo que usted nos está diciendo es que las personas que se dedican a ilícitos, pues utilizan la figura de empresas para seguir con este movimiento de dinero. es que sí, es que es así. O sea, la primera parte, cuando se habla, por ejemplo, del traslado de recursos por contrabando, por defraudación, perdón, por corrupción, normalmente no importa mucho si es una empresa o no, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de los flujos ilícitos de capital comercial, normalmente son corporaciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca, como lo comenté al principio, es que no se identifique el sujeto que está vinculado. Entonces es preferible ponerlo a nombre de una empresa, la Buena SA. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes están en la Buena SA? Pues hay unas personas, pero la Buena SA le compra a la Perfecta SA y la Perfecta SA a la Regular SA, ¿sí? Y entonces, cuando vamos viendo, entonces termina perdiéndose el control individual. Entonces, sí se utiliza abundante y abusivamente la figura de la corporación para esconder el nombre del beneficiario final. Regreso. Eso fue exactamente lo que pasó en el caso B410 de Guatemala. ¿Por qué? Entonces simplemente una empresa le vendió, al menos en teoría, al Estado, pero esa empresa le compró a otra y le compró a otra y le compró a otra y al final no se sabe quién es el que se quedó con el dinero, porque en el camino hay tantas empresas, tantas corporaciones que no se sabe exactamente en dónde fue a parar la plata resultante de la transacción. Esta es una práctica común en el Estado, doctor. Es decir, lo hemos escuchado mencionar en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Salud, en la mayoría de dependencias del Estado, si no es que en todas. Al final, pues queda la duda que planteamos al inicio de esta conversación. ¿En dónde está el dinero? Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Si nosotros hacemos un análisis
de la percepción de corrupción y del manejo de prácticas corruptas en Guatemala, nos damos cuenta que lamentablemente en los últimos 15 años, sí, 15 años, Guatemala ha tenido, diríamos, una caída libre de pérdida absoluta de controles y de mecanismos de supervisión, en donde gran parte de esto es responsabilidad de la Contraloría de Cuentas. Porque cuando uno analiza, y es parte de otro estudio que estamos trabajando en el presente, cuando uno analiza la posibilidad de que lo puedan detectar, al menos hay algunas personas que se retraen de hacer ese tipo de transacciones. Pero cuando uno percibe que no hay posibilidad de ser detectado y que la Contraloría de Cuentas está metida más en trámites administrativos y verificar quién no presentó un papel o verificación quién no puso una firma, entonces simplemente esas transacciones se realizan. En la actualidad, nosotros con ICEF hicimos una medición hace unos 3 4 años en donde en forma sustantiva con el BID calculábamos cuánto era lo que se le compraba al Estado y que por lo menos no había evidencia clara de que el producto, el bien o servicio haya sido bien utilizado. Nosotros calculábamos que alrededor entre el 18 y el 20% del presupuesto por lo menos genera dudas, ¿sí?, de que esté siendo bien utilizado. Entonces, pero eso lamentablemente ha venido creciendo en los últimos tiempos, tanto con el relajamiento y a veces con la complicidad de miembros del Ejecutivo, pero también con la complicidad abierta de la Contraloría de Cuentas, porque no tiene una apropiada supervisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En la práctica actual, sí pudiéramos decir que es relativamente común. Y es relativamente común de que no solo no quieran vender los bienes y servicios del Estado o venderles situaciones que no son correctas, sino que además estos entes no quieren pagar los impuestos que al menos debieran pagar por eso. Y entonces se ha vuelto también muy común. Hay grupos de consultores tributarios, lo voy a decir de esa forma, que se dedican precisamente a esto, a recomendarle a los grupos empresariales cómo armar estos andamiajes para que se vuelva muy difícil para la administración tributaria hacer su trabajo. Si a esto le agregamos que en Guatemala la SAT no tiene acceso a la información bancaria, entonces entendemos por qué hay gente que tiene mucha plata y nunca paga un impuesto. O sea, porque no se le puede dar un tracking apropiado al camino. Entonces, lamentablemente sí, se ha vuelto en los últimos años una práctica relativamente más común. Podríamos decir que es una especie de cadena o red de complicidad entre trabajadores del Estado, operadores del Estado, empresas fantasma o empresas de fachada, como se les llama, y una serie de entidades que trabajan dentro del sistema para que esto opere de la manera que usted ha descrito. De alguna forma sí, o sea, no estoy diciendo, para tratar de ser claro, que se sienten y que se pongan de acuerdo con lo que van a hacer. No, pero sí se hace. Eso quiere decir que al menos tácitamente es una práctica. Efectivamente, si por ejemplo una empresa le va a vender al Estado o le va a simular que le va a vender algo al Estado, eso quiere decir que debe haber una complicidad entre la empresa que está teóricamente vendiendo y el ente o las personas que trabajan en la entidad pública que teóricamente están recibiendo el producto y que van a facturar la venta de ese producto. O sea, ahí tiene que haber definitivamente algún tipo de comunicación y que es un canal clarísimo de corrupción. Ahora, el punto es de que debieran existir los suficientes controles para que los otros entes de la entidad que está comprando y la Contraloría de Cuentas, por supuesto, verifiquen que el producto se prestó, que el servicio efectivamente se ofreció, etcétera, pero no existe el mecanismo de control apropiado. Entonces, cuando no existen o los controles no son lo suficientemente fuertes, eso le da valor a las personas para seguirlo haciendo. Entonces, sin decir en el sentido estricto
de que los grupos de auditoría interna o la Contraloría de Cuentas estén de acuerdo, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la práctica es tan ligera, la supervisión es tan superficial de que permite que esto siga existiendo porque no hay mecanismos de riesgo para identificarlos. Usted habló de identificar al beneficiario final. Recientemente tuvimos una entrevista, una conversación con el comisionado anticorrupción y hablaba del planteamiento de esta iniciativa de ley para finales de este año para identificar a los beneficiarios finales a partir del anuncio y la denuncia del B410. ¿Usted cree que eso es suficiente o qué más haría falta? Bueno, tendríamos que ver al final cómo va a terminar esta iniciativa y le voy a contar algo. Porque lo que sucede, recordemos que ninguna ley, y eso es absolutamente correcto, puede sobrepasar los elementos que están considerados en la Constitución. Y entonces el problema que podemos tener allí es que todavía hay grupos de auditores y abogados, nuevamente lo que ha sucedido en el B410, que no dan a conocer la información de sus clientes argumentando secreto profesional, ¿sí? Obviamente por las características propias de su dimensión. Entonces, primero, y no estoy demeritando para nada el comentario del señor comisionado, pero esa iniciativa tiene 4 años. Y entonces si alguien me dice que ya lo van a aprobar, pues la verdad, a mí me gustaría verlo, ¿verdad? Recordemos que la última revisión que hicieron los señores del Foro de Transparencia Global fue en 2022 y ya el gobierno del turno anunció que esa iniciativa estaba caminando y ya estaba en las fases finales de discusión. Habría que ver, habría que ver. Yo realmente, dada la forma como trabajamos estos temas en el país, prefiero esperar tranquilamente a ver cómo está redactada. Prefiero esperar de que la lleven al Congreso y verificar si la aprueban, ¿sí? Porque el problema que tenemos tristemente es que volvamos al principio. Si muchos elementos de la Constitución son excesivamente garantistas que terminaron privilegiando a grupos de evasores, a mí, ¿quién me dice que los diputados actuales van a cambiar algunos de esos elementos o van a estar dispuestos a aprobar elementos que faciliten el combate a estos crímenes en el país? Yo al menos sí tengo un poco de duda sobre el particular, pero me alegra de que ahora otra vez estemos discutiendo el tema. Advierto, la aprobación de la ley del beneficiario final no es el final, ¿sí? Es uno de los puntos que la administración tributaria y la administración del Estado debiera cumplir en el camino ¿Cuáles para... serían los otros puntos para mejorar la transparencia en el país? El primero es garantizar el acceso a la información. No necesariamente la administración tributaria debe tener un acceso irrestricto a la información bancaria. Aunque sí hay países que lo tienen y no tengo que ir muy lejos, vayamos a El Salvador. No tengo que ir muy lejos. En El Salvador, la Dirección General de Impuestos tiene acceso absoluto a la información bancaria. Y si ustedes lo consultan, pueden evidenciar por qué los niveles de evasión del impuesto sobre la renta y del IVA en El Salvador son mucho menores. Entonces es relativamente fácil. Pero supongamos, porque nosotros, al igual que los hondureños, somos un poco más temerosos de la situación, pues esto lo que hay que crear es un mecanismo para que la administración tributaria pueda intercambiar información con el resto del mundo. Porque hoy lo que sucede es que, por ejemplo, formamos parte del Foro de Transparencia Global y viene Alemania, por ejemplo, y nos dice, miren, fíjense que necesito conocer la información de las transacciones que ha hecho este señor, que es mi residente, y nosotros, ¿qué le decimos? No podemos, no le podemos decir nada. Pero el problema es que cuando nosotros pedimos información, nos dicen lo mismo. Y entonces simplemente nos volvimos una isla. ¿Qué necesitamos? Uno, que tengamos mejor acceso a la información bancaria. Y dos, que se faculte a la administración tributaria para que, sin que lo estén persiguiendo después, pueda intercambiar información. Aquí debemos reconocer que hay que hacer una interpretación apropiada del artículo 24 de la Constitución.
y nosotros lo hemos dicho en forma abierta. Si ese artículo va a ser un causante de que Guatemala sea considerado en el futuro como una isla que promueve o que no permite la transparencia internacional, pues el Congreso lo debiera evaluar. ¿Y a Debería- cuánto estamos de que eso suceda, doctor? Eso va a depender mucho del Foro de Transparencia Global. Debemos reconocer que hasta ahorita ellos lo que están esperando es qué acciones tomamos, ¿verdad? ¿En, Eh, en qué periodo de tiempo? nunca lo establecen, nunca lo establecen. Es aquello de que, voy a decirlo de una forma fea, de repente les cayó la luna y decidieron que ahora sí, y nos pueden causar algún problema. Pero No, ¿tenemos algún porcentaje de medición, o sea, como para darnos una idea de a qué distancia estamos de que eso pueda suceder? bueno, lo que sí pudiéramos decir es que básicamente nosotros estamos muy cerca de que nos declaren como un país no cooperante, ¿verdad? Y porque simplemente no hemos hecho o no hemos dado los pasos suficientes para el efecto. Es tan así que hemos preferido mantenernos al margen en los últimos tiempos de discusiones internacionales. Por ejemplo, regresemos, Guatemala no forma parte de la iniciativa internacional BEPS, a la que 147 países forman parte. Y dice uno, ¿y por qué nosotros no? ¿Y qué es esa iniciativa, doctor? Es una iniciativa en donde los países se comprometen a implementar en su legislación y procedimientos algunos mecanismos para evitar los flujos ilícitos de capital. Dentro de ellos, lo que ya platicábamos, el combate a estos andamiajes fantasmas, a la generación de flujos ilícitos de capital, a los mecanismos de creación de incentivos tributarios perversos, etcétera. Hay muchos elementos, pero Guatemala no forma parte. ¿Y por qué? Simplemente porque ya nosotros mismos nos hemos decidido que no entramos a esto porque hay una percepción de que no podemos intercambiar información. Entonces nos mantenemos al margen. El problema es que como todos los demás países sí entran, al final Guatemala se está volviendo una islita que no intercambia información. Una acotación final. Este elemento de ser un país transparente lo toman en cuenta muchos inversionistas internacionales. Y ahora nos damos cuenta por qué a Guatemala viene poca inversión. Vienen algunos, pero no viene los suficientes niveles que quisiéramos. El tema de certeza jurídica, por ejemplo, del que se ha hablado muchísimo en las últimas semanas, promovido por Fundesa, por ejemplo, presenta debilidades, a su parecer hay que fortalecerlo. Bueno, lo que pasa es de que hay que identificar a qué nos referimos en el sentido estricto por certeza jurídica. La mayor parte de las personas parte del supuesto que certeza jurídica implica que, voy a decirlo así, el valor esperado de los cambios en la legislación no va a verse en en los siguientes años. Y eso permitiría que el empresario que venga a invertir a Guatemala invierta hoy con la certeza total de los valores que va a observar de tributación en el futuro. Ese no es problema. O sea, sí hay que mantenerlo, pero hay muchos otros problemas, como por ejemplo, ¿cuál es la garantía que tenemos del respeto de los contratos? ¿Cuál es la ejecución real que el aparato del sistema judicial permite en la protección a los pequeños inversionistas? ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar que un emprendedor o un pequeño empresario coloque su dinero y que su inversión en condiciones normales va a ser rentable o no, pero por condiciones económicas? Entonces, cuando hablamos de certeza jurídica, pareciera que nos estamos focalizando enteramente al hecho legislativo o al hecho de la ley, cuando hay muchos elementos que tienen que ver con la garantía de la protección de los inversionistas, con la garantía de protección de los activos de los inversionistas. Un ejemplo claro es que Guatemala hoy está calificado como uno de los países que tiene un aparato policial menos confiable en el mundo. ¿Y qué termina produciendo eso? Que los empresarios hagan una fuerte inversión en materia de seguridad, en materia de seguros. Y eso obviamente resta rentabilidad a los empresarios.
Y entonces, ¿qué se necesita? Crear condiciones para que la certeza absoluta de seguridad y justicia y no se vea solo porque cumplimos una ley o no, permitan que el empresario desarrolle sus funciones en forma apropiada. Entonces, es un tema muy amplio y yo por eso lo que sí debemos tener cuidado es que muchas veces el tema de certeza jurídica se termina viendo de una forma como de estabilidad jurídica, que no van a cambiar las leyes. No es eso. Tiene que ver mucho con las condiciones sistémicas de los empresarios y verificar que ellos garanticen que no les van a cambiar o que van a combatirse estos elementos. Otro ejemplo, todos nos quejamos de que la mayor parte de los empresarios en Guatemala se ubican en la capital. Ya, pues, ¿y cómo no? Primero, los servicios están aquí. Y dos, la energía eléctrica en el interior de la República es carísima. ¿Sí? Entonces necesitamos crear condiciones para que las cosas cambien. O sea, el punto no es solo la certeza de que la ley no va a cambiar, sino crear las condiciones que el empresario necesita para garantizarle jurídicamente que su negocio en condiciones apropiadas va a ser rentable. Para ir concluyendo, doctor, usted mencionaba los más de 5.000 millones que circulan de flujos ilícitos en un área específica, pero ¿cuáles son las áreas que comprende y a cuánto podría llegar ese monto en general uniendo todas estas? Y bueno, lo que pasa es de que cuando hablamos de flujos ilícitos de capital, en el sentido estricto, lo que se pretende es evaluar cómo los flujos, o sea, el dinero, se mueve de un país a otro tratando de evitar el pago de impuestos. El aspecto más común que se logra evidenciar es cuando se subfacturan las exportaciones con el propósito de que aparente que en Guatemala no hay ganancias y los productos se vendan relativamente baratos al resto del mundo para que la ganancia quede en la multinacional del país que les importa. Pero también se puede evidenciar en otros aspectos. Por ejemplo, cuando hay subfacturación de importaciones. Eso quiere decir que cuando se compran productos de otros países y se introducen a Guatemala relativamente más baratos con el propósito de no pagar impuestos. Paradójicamente, tanto los exportadores del primer caso negocian regularmente con países desarrollados y los importadores, a los que estoy haciendo cuenta en el segundo caso, también tienen que ver con países desarrollados más China, ¿verdad? Que es una fuente muy importante de su facturación de importaciones. Pero también hay otros casos muy interesantes. Si nosotros nos olvidamos de los países grandes y tomáramos a Centroamérica como que fuera un universo, nos vamos a dar cuenta de que hay países que prefieren que los capitales vuelen hacia Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene la tasa del impuesto sobre la renta más baja de la región. Todos los países tienen, con la excepción de Panamá, tienen 30% de impuestos sobre la renta. En Guatemala es 25% y además hay mecanismos de manejo de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, aquí lo que se busca es paradójicamente de que el valor del dinero venga hacia el país. Entonces, cuando nosotros vemos a nivel comercial, internacional, los flujos ilícitos se pueden ver en cualquier forma, en importaciones y en exportaciones, ¿sí? De bienes, servicios o de factores. Cuando ya se trata a nivel interno, ¿sí? Básicamente está plagado en toda la economía. ¿Sí? O sea, es simplemente la utilización de estas empresas fantasma para crear hipotéticamente mecanismos para reducir el pago del impuesto sobre la renta se observa en todos lados. Nosotros hicimos una revisión cuando evaluamos este aspecto en el impuesto sobre la renta y comparamos los valores que presenta el Banco de Guatemala con los valores que presenta la Administración Tributaria. Y fue un poco interesante observar que en prácticamente todas las actividades económicas, créanlo, la Administración Tributaria presenta más reportes que el Banco de Guatemala. Dice uno, debiera ser al revés, ¿verdad?
porque el Banco de Guatemala está tomando el universo, mientras que la SAT solo está tomando los valores de las empresas formales, pero es al revés. ¿Y por qué? Porque obviamente los que están inscritos formalmente tratan de evidenciar que hay muchas empresas alrededor. Entonces sí, lamentablemente está en prácticamente todo el país. Eso, nosotros tuvimos la oportunidad de hicirle solo una presentación al señor ministro de Finanzas, al directorio de la SAT y al superintendente, y nosotros advertimos que es un problema grave, pero no es tan difícil de corregir. O sea, hay que hacer algunos cambios legales, sí, pero no son tantos. Y entonces lo que se necesita primariamente es voluntad política para poder hacer estas cosas. Hay casos sonados aparte del B410, aunque de algunos de cantidades menores de dinero, pero igual tienen que ver con corrupción. Por ejemplo, recientemente el presidente del Crédito Hipotecario Nacional habló de 20 millones de quetzales en extrafinanciamientos, de los cuales no se puede seguir la ruta. Y así sucesivamente podemos enumerar una serie de casos de administraciones anteriores, el tema de las vacunas, el tema de infraestructura, carreteras, en fin. Pero todo esto de alguna manera forma parte de esa red que usted está describiendo. Es correcto. Bueno, primero, nosotros somos muy transparentes y debemos reconocer primero que este caso que dio a conocer la Administración Tributaria, muy importante, no es el primero. El primero que se dio a conocer fue en 2009. Ustedes se recuerdan que todavía existía el mecanismo en el impuesto sobre la renta, en donde los trabajadores en relación de dependencia podían reportar compras de servicios médicos y declararlos en su declaración de impuestos sobre la renta y reducir el pago. Se recuerdan de que podíamos presentar unas planillas de impuestos sobre la renta o de IVA muy importantes al impuesto sobre la renta, y en ese entonces se descubrió la primera gran red. Ustedes se recuerdan que estaba comandada por un señor que se llamaba Norman Tejeda. Esa red era de aproximadamente facturación falsa por unos 17,000 millones de quetzales. Al menos fue el último valor que se trabajó. ¿Y cuál era el propósito? Volvamos al punto. Esta empresa lo que hacía era vender facturas falsas para que las personas reportaran en su declaración de impuestos sobre la renta y evitaran el pago de impuestos, y él no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo de la creación de empresas falsas en forma sostenida, él tampoco pagaba. Pero ahí se logró identificar, puede ser un golpe de fortuna también del trabajo que se hizo en ese entonces, a este señor que era uno de los beneficiarios finales, no a todos. 2 años más tarde, se logró identificar una red en cuanto a los que solicitaban devolución de crédito fiscal por los exportadores al azar. Y se logró evidenciar que habían empresarios que no vendían realmente nada al resto del mundo, pero que le estaban diciendo al gobierno que le devolvieran crédito fiscal. ¿Y de dónde venían esas solicitudes? Otra vez, de la creación de empresas que le estaban vendiendo en forma falsa estos documentos. Esto se ha repetido permanentemente, o sea, no es un problema nuevo, es un problema que no se ha querido corregir desde hace algún tiempo en la ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto, como es muy común, entonces podemos encontrar aspectos relativamente fáciles de identificar en donde empresarios venden o tratan de venderle al Estado, y lo que van a tratar de hacer es aparentar que no tienen IVA por pagar. Ventaja actual, y eso hay que reconocerlo a toda la luz, es que la administración tributaria tiene un sistema de facturación electrónica y de retenciones electrónicas, lo cual afortunadamente ya se tiene ahora y no se tenía en el pasado. Entonces, la SAT es relativamente fácil que, por ejemplo, identifique ahora a quién le vendió al gobierno, y al mes siguiente identificar qué pasó con el IVA que el gobierno le pagó a este señor, ¿sí? Es más difícil verlo con el impuesto sobre la renta, pero por lo menos ya hay más elementos para rastreo. Pero sí efectivamente es una práctica muy común que habrá que ver. Ustedes vieron que la administración tributaria recientemente
vuelvo al punto que es una práctica antigua, pero lo dio a conocer otra vez ahora, de mecanismos que usan algunos grupos, algunas personas, para no pagar el IVA. Es precisamente parte del mismo mecanismo, ¿verdad? Entonces, afortunadamente debemos reconocer que el caso de la facturación electrónica, que empezó en 2010, pues al final, como árbol que se tardó mucho, pero ya dio sus frutos. Entonces, ahorita las autoridades actuales están disfrutando de estos primeros frutos, ojalá siga dando muchos, porque sí es necesario combatir estas prácticas. En una línea, doctor Medina Bermejo, ¿qué nos queda por hacer entonces para corregir este problema? Es Su relativamente fácil, recomendación. Ujú. es muy fácil. Hay que hacer algunas reformas a las leyes del IVA y del impuesto sobre la renta para que en forma interna se eviten todos estos mecanismos. Si nosotros hacemos algunos ajustes, yo se los comenté a los funcionarios del MINFIN y de la SAT, hay que recordar de que nosotros en el pasado hicimos la propuesta de la reforma a la ley orgánica de la SAT, que dice que nosotros no lo hacemos porque nosotros querramos quedar bien, sino porque nos interesa que el sistema funcione bien. Entonces nosotros lo que dijimos es que en la actualidad lo que hay que hacer es algunas reformas de algunos artículos en estas leyes para evitar ese armado intencional de empresas fantasmas. De todas maneras, siempre hay riesgo, pero lo que tenemos que hacer es reducirlo al máximo. Eso cambio legal, más lo que está haciendo la administración tributaria, siempre se puede perfeccionar, por supuesto. Creemos que nos va a dar buenos resultados en el futuro. Se podría lograr una mejor recaudación sin necesidad de estarnos preocupando de que hay que elevar tasas o algo así. Entonces, en rápido, hay que hacer algunas reformas legales, pero necesitamos voluntad política. Voluntad política, lo que hace falta en varios temas. Doctor Abelardo Medina Bermejo, gracias por acompañarnos en esta conversación. Es siempre un placer, como platicábamos al principio, de estos temas hay tanto que platicar. Y yo lo que hice fue, me disculpo anticipadamente, fue tratar de cubrir mucho, porque los temas son a veces tan complejos y técnicamente a veces son un poco complicados, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y nosotros en ICEFI siempre estamos en la mejor disposición de apoyar al desarrollo del país y al fortalecimiento de la capacidad empresarial, porque eso nos interesa mucho también. Pues queda la invitación abierta para una próxima conversación, doctor. Así que estaremos en eso. Gracias a usted por su tiempo y a la audiencia. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.